Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Litzy Itaí Ruiz Huitrón y hoy les voy a presentar mi trabajo de investigación titulado El juicio de amparo como mecanismo de defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas frente a megaproyectos. El caso del Tren Maya. Este proyecto lo realicé dentro del Seminario de Investigación Jurídica y en él me enfoqué en analizar una de las problemáticas más relevantes de los últimos años en México: cómo se ha utilizado o limitado el juicio de amparo frente a los intereses del Estado cuando se trata de grandes obras como el Tren Maya. La hipótesis que guió mi trabajo es la siguiente. La declaratoria del Tren Maya como una obra de seguridad nacional ha reducido de manera significativa la eficacia del juicio de amparo promovido por comunidades indígenas. Esto ha permitido que se incumplan suspensiones judiciales sin que haya consecuencias legales, lo que vulnera no solo el principio de legalidad, sino también el derecho de acceso a una justicia real y efectiva. El objetivo principal de esta investigación es analizar si el juicio de amparo ha sido un mecanismo eficaz para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas afectados por el Tren Maya. Es decir, no solo revisar la ley o la teoría, sino comprobar en los hechos qué tan útil ha sido este juicio cuando los pueblos originarios lo han utilizado para defender sus tierras y derechos. Para lograr este objetivo general, me planteé 4 objetivos más concretos, que son mis objetivos específicos. El primero es investigar el marco jurídico tanto nacional como internacional que protege los derechos territoriales de los pueblos indígenas y que regula el juicio de amparo. El segundo es revisar algunos casos específicos en los que las comunidades han promovido juicios de amparo contra el Tren Maya. El tercero es ver si estas sentencias realmente se han cumplido o si se han ignorado por parte de las autoridades. Y por último, el punto 4 es analizar qué factores políticos, legales o institucionales han limitado la eficacia de este mecanismo en la práctica. Esta es mi justificación. Yo elegí este tema porque me parece de suma importancia que como estudiantes y futuras profesionales del derecho entendamos cómo funciona el juicio de amparo más allá del aula. El Tren Maya es un megaproyecto con un gran respaldo político, pero también con muchísimos impactos sociales, ambientales y culturales, especialmente para las comunidades indígenas del sureste mexicano. Si bien el amparo debería servir como una herramienta para detener violaciones de derechos humanos, en este caso vemos que eso no siempre ocurre y eso me llevó a preguntarme, ¿realmente estamos garantizando el derecho a la justicia o solo existe en el papel? Y también me gustaría presentarles un breve desarrollo de mi trabajo. Aquí el primer punto tenemos el subtema el Tren Maya, una transformación territorial de gran escala. Pues el Tren Maya es uno de los megaproyectos insignias del actual gobierno federal. Tiene como objetivo conectar más de 1,500 kilómetros de vía férrea a lo largo de 5 estados del sureste mexicano, que es Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. No solo se trata de transporte de pasajeros o carga, incluye estaciones turísticas, polos de desarrollo regional, zonas logísticas y centros agroindustriales. Y pues se promueve como una forma de impulsar el crecimiento económico del sureste. Pero según Gasparello, este proyecto implica una transformación territorial profunda, con riesgos de desplazamiento de comunidades indígenas, reconfiguración del uso de suelo tradicional y afectaciones culturales, ambientales y sociales. Gasparello también dice que más que un tren, es un proceso de reordenamiento territorial que altera las formas de vida ancestrales. Bueno, continuando con un poquito del desarrollo, me gustaría responder a la pregunta: ¿qué son los derechos territoriales indígenas?
Pues los pueblos indígenas tienen el derecho de usar, conservar, decidir sobre sus territorios, recursos naturales y formas de vida. Este derecho está respaldado por el artículo segundo de la Constitución mexicana, el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, y pues se garantiza también el derecho a la consulta previa, libre e informada cuando sus tierras o recursos puedan verse afectados. ¿Qué pasó en el caso del Tren Maya? Pues aquí se realizó una consulta en 2019 que pues ya fue posterior al inicio de las obras. No hubo información completa ni culturalmente adecuada, no hubo participación efectiva de las autoridades tradicionales indígenas y diversos organismos como el SEMDA y la Oficina de la ONU denunciaron que no se respetaron los estándares internacionales. Bueno, este punto es fundamental porque muestra cómo a pesar de que México ha firmado tratados y tiene leyes para proteger los derechos de los pueblos indígenas, en la práctica estos no siempre se respetan. En el caso del Tren Maya, la consulta se convirtió en un trámite para justificar el proyecto, no en un diálogo real, y eso va en contra del principio de libre determinación que está en el corazón de estos derechos. Ahora, también me gustaría responder qué es el juicio de amparo, pues es el principal mecanismo de protección constitucional en México. Permite que cualquier persona o comunidad impugne actos de autoridad que violen sus derechos humanos. En teoría, debería servir para detener obras que afectan derechos colectivos. Y bueno, en este caso de los amparos contra el Tren Maya, pues varias comunidades indígenas interpusieron juicios de amparo colectivos. Un ejemplo destacado es el del Consejo Regional Indígena y Popular de Pujil, que reclamaron que la consulta no fue válida y que también denunciaron que el proyecto violaba su derecho a la libre determinación. Entonces, ¿funcionan los amparos? Pues en algunos casos los jueces sí concedieron suspensiones definitivas, es decir, legalmente la obra debía detenerse, pero el gobierno declaró el proyecto como asunto de seguridad nacional. Esto pues debilitó los efectos del juicio de amparo porque se permitió continuar con la construcción a pesar de las resoluciones judiciales. El juicio de amparo debería ser una herramienta efectiva, pero en este caso quedó claro que no basta con obtener una suspensión, sino que si no se respeta ni se ejecuta. Declarar el Tren Maya como un asunto de seguridad nacional fue una forma de evadir la justicia. Esto pues muestra una gran debilidad institucional. Aunque existen mecanismos legales, si no hay voluntad política para cumplirlos, pierden su fuerza real y eso genera desconfianza en el sistema de justicia. Y pues por supuesto hay afectaciones sociales y territoriales. El Tren Maya no solo es una obra de transporte, sino un megaproyecto que transforma por completo el territorio. Y según Martínez y Jaro, estos proyectos rompen el tejido comunitario al desplazar a personas, destruir tierras comunales y alterar las formas tradicionales de vida. Hay un riesgo de pérdida de identidad cultural y espiritual, ya que muchas comunidades tienen una relación sagrada con la tierra y sus ecosistemas. Pues sí, hay una transformación forzada del territorio. Se plantea reordenar el territorio con polos de desarrollo, zonas turísticas y agroindustrias. Esto pues va a implicar la llegada de empresas, turismo masivo y urbanización que afecta profundamente a los modos de vida comunitarios. Además, muchas decisiones se toman sin el consentimiento real de las comunidades. Estos impactos van mucho más allá del plano legal. Las consecuencias son reales, tangibles y afectan el día a día de los miles de personas. El territorio para los pueblos indígenas no solo es un espacio físico, es un lugar sagrado, una fuente de identidad, cultura y vida. Cambiarlo sin consulta real es una forma de violencia estructural. En este caso del Tren Maya hubo un uso simbólico del discurso indígena. El gobierno ha incorporado elementos ceremoniales y discursos indigenistas.
en eventos públicos como rituales simbólicos con vestimenta tradicional. Sin embargo, esto ha sido denunciado por muchas comunidades como un acto de simulación. Y pues obviamente existe una falta de compromiso real. No se reconocieron a las autoridades tradicionales en la consulta, solo a las agrarias o administrativas, y esto representa una forma de cooptación y exclusión que niega el derecho a la autodeterminación indígena. La participación fue manipulada o condicionada con promesas de programas sociales. Una de las cosas más graves es esta contradicción. Se usa el lenguaje de los derechos indígenas como adorno político, pero no se respeta en la práctica. Muchas comunidades expresaron que no se sintieron escuchadas ni representadas. Esto deja ver que el proyecto no se construyó con ellas, sino sobre ellas. Bueno, el juicio de amparo, me gustaría dar 3 conclusiones. La primera es que el juicio de amparo tiene potencial, pero en la práctica es limitado frente al poder político. El juicio de amparo, que fue reformado en 2011 para fortalecer la protección de derechos humanos, representa una herramienta jurídica poderosa en teoría. Sin embargo, cuando se enfrenta a decisiones políticas respaldadas por el Ejecutivo, como en el caso del Tren Maya, su eficacia se reduce significativamente. Las suspensiones judiciales no siempre son respetadas y muchas sentencias favorables a comunidades indígenas no se cumplen. Esto refleja un desequilibrio entre los poderes del Estado y pone en evidencia que el amparo sin respaldo institucional y voluntad política pierde su fuerza como instrumento de protección real. Valenzuela Sánchez dice que la capacidad del amparo para incidir en políticas públicas se ve limitada cuando se enfrentan intereses políticos y económicos de alto nivel. Como segundo punto conclusivo, la Declaratoria de Seguridad Nacional debilita el control judicial. Pues el gobierno ha utilizado la figura de seguridad nacional para justificar la continuidad de proyectos prioritarios como el Tren Maya. Incluso frente a medidas judiciales de suspensión, esta declaratoria impide en muchos casos el acceso a la información, obstaculiza la transparencia y debilita el control judicial sobre el actuar del Ejecutivo. Lejos de fortalecer el Estado de Derecho, esta estrategia vulnera el equilibrio entre poderes y deja sin protección efectiva a los pueblos indígenas que acuden al Poder Judicial en busca de justicia. Según la SEMDA, no existen mecanismos que permitan suspender sentencias judiciales por una simple declaración presidencial de seguridad nacional, pero en los hechos esto ha ocurrido. Como punto tercero, la consulta indígena ha sido tratada como un trámite, no como un derecho. En el caso del Tren Maya, las consultas fueron realizadas después de iniciadas las obras, sin información clara de participación de las autoridades tradicionales y con evidente coacción mediante programas sociales. Esta instrumentalización debilita el carácter vinculante de la consulta y vacía de contenido un derecho que debería garantizar la autodeterminación de pueblos. Según Gasparello y la ONU, la consulta indígena no puede reducirse a un mecanismo de legitimación de decisiones ya tomadas. Debe respetarse como un derecho sustantivo y culturalmente adecuado. Y bueno, llegamos al fin de la presentación y por último me gustaría hablar de mi experiencia. Personalmente esta investigación fue un gran reto, pero también una experiencia muy enriquecedora. Me ayudó a fortalecer mis habilidades para analizar las leyes, revisar sentencias y sobre todo a entender el derecho como una herramienta para la justicia, no solo como un conjunto de normas. Aprendí que detrás de cada artículo hay personas, comunidades y territorios que merecen ser escuchados y protegidos. También me di cuenta de lo importante que es estar informada sobre lo que pasa en nuestro país y cómo podemos contribuir desde nuestra formación a construir un sistema más justo. Y bueno, estas son mis fuentes de información solo de esta presentación. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.